Candidato presidencial por el Partido Popular Cristiano. ¿Cómo está usted, Alberto? Un gusto reencontrarnos. Buenas noches. Enrique, gusto amigo. Buenas noches. Un saludo a todos. Bueno, lo primero, antes de entrar a los temas de fondo, hay una coyuntura puntual con el jurado electoral especial que ha puesto en la cuerda floja dos candidaturas, la de Harold Forsyth y la de Rafael López Aliaga. Ellos han anunciado pues las apelaciones al respecto del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Esto es bueno o es malo, esta incertidumbre? Es malo. Estamos en un proceso súper especial, en una coyuntura durísima, que el Jurado Nacional de Elecciones parece que estuviera viviendo en otro planeta, en otra realidad, en otro momento histórico. El proceso ha sido malo desde el comienzo, Enrique, desde el comienzo. Nos han apurado a todos con unos plazos alucinantemente cortos. Todos sabíamos que los plazos eran cortos, porque en fin no quedaba otra, ¿no es cierto? Pero tras que sean cortos, con exigencias enormes, yo no quiero hablar sobre temas de otros, hablaré sobre mi tema. En el caso nuestro, pretenden sacar de carrera a todos mis candidatos de Lima. O sea, me pretenden dejar con un congreso cojo, ¿no es cierto? Es decir, yo compito en todo el país, pero en Lima, a los candidatos de Lima los quieren sacar por quítame esta paja en realidad, porque si la discusión era horaria, el Jurado Nacional de Elecciones, ya en lo máximo, lo que hizo fue inventar un horario para sacar a mi gente de carrera. Es decir, nosotros presentamos los papeles, nos dijeron tienen 2 días. Los presentamos en el segundo día a las 9 de la noche y nos dijeron no, era hasta las 2 de la tarde. Y cuando fuimos al jurado a discutirlo, el jurado dijo, las 2 de la tarde no, muy temprano. Las 12 de la noche que ustedes dicen tampoco, muy tarde. ¿A qué hora presentaron ustedes? A las 9. No, hasta las 8 nos hubiéramos esperado, ¿ah? Hasta las 8. O sea, con esa arbitrariedad quieren sacarnos. Por eso es que ahora mismo están en el Poder Judicial tramitándose los amparos, ya nos han aceptado varios y vamos a pelear porque la verdad que es increíble lo que están haciendo. En el caso de mis vicepresidentes, para que la tengan más clara, los dos que están candidatos a la vicepresidencia presentaron sus documentos, de hecho son candidatos a vicepresidentes, presentaron sus documentos, los aprobaron, el jurado dijo, ok, está todo bien, y ahora no quieren dejarlos ser congresistas porque dicen que no presentaron los documentos que habían presentado antes para la vicepresidencia, los mismos, incumpliendo una normativa o una ley vigente del Estado peruano que dice que el Estado no tiene por qué exigirte documentos que el Estado tiene en su poder. O sea, inclusive pasando por encima de la ley. La verdad, este jurado está haciendo las cosas muy mal, en general, muy mal. O sea, un jurado dice una cosa, el otro dice otra. La impresión es total, pero lo más dramático, Enrique, es que pareciera que no se dan cuenta en qué coyuntura especial estamos teniendo este proceso electoral. Y en el caso nuestro están dejando o quieren dejar de lado a personas que serían magníficas para el Congreso, personas de primer nivel que ayudarían a levantar el nivel del Congreso y que las quieren dejar fuera porque no adivinamos qué hora les hubiera gustado a ellos les gustaba a las 8 de la noche. 3 semanas antes teníamos que haber adivinado que al jurado le gustaba a las 8 de la noche. ¿El Poder Judicial puede acceder a esos amparos? ¿Podría ordenar la inscripción de estas candidaturas? Porque efectivamente una candidatura presidencial sin Congreso, ya conociendo el Perú, pues bueno, ya suena un poco bizarro, ¿no? O sea, sí puede ocurrir perfectamente, ¿no es cierto? Porque felizmente tenemos congresistas en el resto del Perú, pero es absurdo. Todo el mundo sabe que la plaza más fuerte del PPC siempre es Lima. Así que las ganas de fastidiar son clarísimas, no han dejado a nadie en pie. Ahora, tu pregunta, la respuesta es sí. De hecho, ya varias han sido aceptadas, varios amparos han sido aceptados, y lo que estamos ahora tramitando son las medidas cautelares, que son las que tendrían que darle viabilidad rápida al proceso, porque el 11 de marzo se supone que tiene que darse la orden para imprimir las cédulas, y conociéndolos, el 11 de marzo pueden mandar a imprimir cédulas y después decir, no, ya muy tarde, qué pena, ¿no? O sea, lo que más lamento de este Jurado Nacional de Elecciones es que no sea capaz de entender el momento del Perú. Estamos viviendo un momento de crisis fabulosa, con todas las dificultades que impone el COVID, la necesidad de interactuar vía virtual, que pensábamos que iba a ser una facilidad. No, por el contrario, en nuestro caso se convirtió en una guillotina, la virtualidad. Es decir, debe ayudar, fastidia, y le quita al elector la posibilidad de elegir un Congreso como el que le estamos ofreciendo. En nuestra lista hay un héroe, Chavín de Huántar, hay un héroe, Ricardo Pung es un héroe internacionalmente reconocido por la CNN, está la decana del Colegio de Arquitectos, el miembro del Acuerdo Nacional que es presidente de los colegios de decanos de todo el Perú. Es decir, hay gente de primerísimo nivel. Bien. No se quedó fuera, le pareció inventar una hora. Muy bien. Así que tu pregunta la respondo así. Me parece que es un desastre este jurado, un desastre. Muy bien, acaba de usted reiterar las circunstancias especialísimas en las que vivimos. Al próximo gobierno le van a seguir tocando esas circunstancias, de un lado todavía de un proceso de vacunación, ¿no? Por delante, pero de otro lado una economía, no sé si en escombros, pero sumamente golpeada.
¿cómo encararía un gobierno del PPC esas circunstancias? La economía social de mercado, que es la que adscribe el PPC y la que aceptamos los socialcristianos del mundo, demostró su valía desde su inicio en la Alemania de la posguerra, que sí encontró un país en escombros, literalmente en escombros, destruido por la guerra, ¿no es cierto? Con una economía destruida, con una juventud muerta en la guerra, y fue capaz con sus postulados de sacar adelante y de generar el milagro alemán. Así que yo creo en los postulados de la economía social de mercado. Básicamente, que tenemos que generar puestos de trabajo en gran cantidad. La idea principal es que los peruanos estén trabajando todos. Para eso he dicho varias cosas. Primero, vamos a destrabar todos los proyectos que encontremos. Si tú recorres el país, Enrique, lo primero que encuentras, cada vez que pones un pie en alguna región distinta, es que hay algún proyecto que está trabado por problemas burocráticos, por enfrentamientos entre partes, por 1000 razones. El Perú es un solo de trabas, barreras, problemas. Si tú destrabas todos esos proyectos, tendríamos miles de puestos de trabajo. El Perú tiene que ponerse a trabajar, ya. Con esos puestos de trabajo reactiva la economía muy rápida. Y hemos dicho además que vamos a poner especial énfasis en algunos rubros. Te lo repito, minería, que es la actividad mineraria del Estado peruano, y del Perú en general, es una actividad preincaica, ¿no es cierto?, que mientras respete la naturaleza, tiene que ser viable porque genera muchos puestos de trabajo. La agricultura, tanto la pequeña agricultura que abastece la mesa familiar del Perú, como la agroexportación, que genera muchísimos puestos de trabajo. Pero además generar condiciones especiales para 4 campos que me interesan. La construcción, fundamentalmente en infraestructura y en vivienda social, la acuicultura, el turismo y el tema forestal, el sector forestal. Impulsando estos sectores nosotros esperamos, además destrabando proyectos que podemos generar una gran cantidad de empleos, y en la medida en que estos empleos se generen, la reactivación va a llegar. Bien. Ahora, con respecto al combate contra la pandemia, hay un tema de debate por estos días que es la participación del sector privado. El sector privado está participando, de hecho, está sentado en la mesa, tiene una interlocución, pero se está discutiendo si el sector privado debería poder comprar eventualmente y aplicar las vacunas. Si bien ahora en el Perú eso está prohibido, y lo que hemos visto en la mayor parte de países es que esto se está realizando de estado a estado, de gobierno a gobierno. Anoche, por ejemplo, el embajador de Rusia nos confirmó que Rusia está dispuesta a negociar con privados y con gobiernos regionales, no tendrían ningún problema. ¿Cuál es la posición del PPC al respecto? Porque estamos hablando de vidas humanas, que acá no hay sitio para cálculos políticos o para que nos diga un ministro que eso podría desordenar su orden. ¿Cuál orden si no tiene vacunas? Necesitamos vacunas. Antes de hablar de la vacunación y de cómo vamos a hacer para vacunar, primero tenemos que tenerlas. Si tú me dijeras, no, el gobierno es suficientemente competente para tener todas las vacunas, está bien. Pero no lo es. Preguntémoslo a los peruanos que se están muriendo todos los días. A ver, antes de hablar de las vacunas, un tema que para mí es vigente hoy, porque hoy día he hecho noticia. Hace 3 semanas, el 6 de febrero, me acuerdo exactamente de la fecha, yo estaba en Cusco, y me llamaron a decirme, Alberto, era un día viernes, el Loaiza se queda sin oxígeno hasta el lunes. Oiga, eso significaba muerte de un montón de peruanos. Puse un tuit y mandé un video. Me dieron con palo. Me había atrevido a decir, oigan, señores del gobierno, han tenido un montón de tiempo para traer plantas de oxígeno. En la primera ola de la pandemia murieron muchos peruanos por falta de oxígeno, también ecuatorianos, también chilenos. Ahora en la segunda ola de la pandemia seguimos muriendo nosotros por falta de oxígeno y los ecuatorianos y los chilenos ahí nos dan oxígeno. O sea, ¿cómo es posible que ellos hayan podido reaccionar y nosotros no? Bueno, y ya porque cambiaron de gobierno también, ¿no? Con 3 meses es suficiente, en 60 días en el peor de los casos trae las plantas de oxígeno. Está bien, pero reconozcamos las particulares condiciones del Perú, Alberto, también, ¿no? No, en las particulares condiciones del Perú... Le acabo de preguntar a la señora Bermúdez sobre este tema y, bueno, ella responde que este contrato con la UNI se había firmado en octubre, ellos llegan en noviembre y que han entregado apenas 5 plantas de oxígeno. Lo reconoce, ya, ¿no? De las 47 que se habían comprometido. ¿Y dónde está el Estado para exigirlas? Es decir, si tú llegas al gobierno y llegas en las condiciones en que llegas, sabiendo que va a ser todo problemático, que has llegado además después que la calle se ha manifestado, o sea, que ha habido grandes manifestaciones populares, es evidente que se viene la siguiente ola. No hay excusa para eso, pero te digo más, sin ánimo tampoco de fastidiar. Ese 6 de febrero... No, fastidie usted, no, lo que pasa es que yo creo que también hay que tener un balance, ¿no? Algunas veces. Exactamente con el balance. En el peor de los casos, en 60 días traes una planta de afuera. Han tenido 3 meses en el gobierno. Pero ni siquiera esa es mi queja es la siguiente. El 6 de febrero, ante la evidencia, lo que dije en ese tuit y en ese mensaje fue, señores, por lo menos acudan a las mineras en este momento que podrían arreglar el problema.
Me dijeron de todo, desde ignorante hasta que no era posible. Hoy vemos como si era posible, pues hoy día el ministro anuncia, hoy, 3 semanas después, el ministro anuncia el acuerdo con Sauder. Cuando lo pedí hace 3 semanas me dijeron que era imposible. Hoy, ¿no es cierto?, vemos cómo llegó por fin la planta de Ollón. Hace 3 semanas lo dije, Buenaventura, y no por gestión del gobierno, sino por gestión de Respira Perú, ¿no es cierto?, que es esta alianza de la Sociedad Nacional de Industrias con la Iglesia y con una universidad privada, había arreglado con Buenaventura para que la planta de oxígeno de Ollón, tampoco muy lejos, en la Sierra de Lima, llegase al Loaiza. Lo único que se necesitaba, y la carta está al Ministerio de Defensa, es que trasladen la planta. 3 semanas para trasladarla. A eso me refiero. Necesitamos mucha mayor celeridad porque estamos hablando de vidas humanas. No es un problema ideológico, es un problema de vidas. Cada día que demoras son vidas que se pierden. Entonces, en esa línea de razonamiento, digo yo, así como viene la mano, claro que necesitamos que todos participen en las vacunas. Mira, hoy no se está negociando todavía con privados. Hoy los privados en el mundo no están comprando. Pero tenemos que generar las condiciones para que esto ocurra. Mientras nosotros tenemos esta posición, Colombia acaba de cerrar una legislación en donde más bien está habilitando la posibilidad para que los privados compren. ¿Qué va a pasar, Enrique, dentro de unos meses cuando los privados del mundo compren? Sagasti me ha dicho que su gobierno ni hablar va a pasar eso, ¿ah? Correcto, me parece que está muy mal. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de unos meses? Que vamos a, y te vas a acordar de mí, por favor grábame, va a pasar dentro de unos meses. Los privados de Colombia, de Chile, de Ecuador van a comprar vacunas y nosotros vamos a mirar. Bien. Y vamos a decir, ¿y por qué nosotros no? O sea, nos va a volver a pasar lo que ya nos pasó antes con respecto a la incapacidad del Estado. Ahora, cuando los privados salgan a competir, los nuestros van a estar amarrados, no van a poder competir. Entonces, Alberto, pensemos en vidas humanas, que es lo que me preocupa. Cambiemos un poquito, viremos un poquito. Si usted tiene que dirigirse al elector y hay otros candidatos que están rescatando, al menos en el discurso, los valores de la economía social de mercado, como el señor López Aliaga, al señor De Soto lo he escuchado mencionar el término. ¿Qué es lo que enfatiza el PPC? ¿Qué diferencia al PPC dentro de esta gama de discursos que, como digo, hace muchos años yo no escuchaba tanto en la campaña electoral que nos refiramos a la economía social de mercado? Me alegra mucho. La economía social de mercado, como sabes, es la propuesta económica del social cristianismo en el mundo. Entonces, que gracias a la gente del PPC se impuso la Carta Constitucional Peruana de 1979 y se ha mantenido la de 1993. De manera tal que no está mal que la gente hable de la economía social de mercado. Es, de hecho, la propuesta política peruana ya. Siendo nuestra, es peruana y me alegro. En el caso del señor López Aliaga, claramente no es un socialcristiano, por más que lo esté ventilando por los 4 vientos. Es un liberal y un ultraliberal, ¿no es cierto?, que en su práctica, además privada, ha generado monopolios y oligopolios, como es públicamente conocido, ¿no es cierto? Así que suena raro que una persona que en su práctica privada genera oligopolios pretenda después decir que va a generar economía social de mercado, porque la economía social de mercado es contraria a los oligopolios. Hay que terminar con ello. Yo más bien te ofrezco, siendo presidente, que voy a terminar con los oligopolios, ese en particular y otros más que hay en el Perú, porque van en contra del desarrollo de la economía social de mercado, que en el caso nuestro es muy sencilla. Hay que generar todo el mercado que sea posible, porque es el gran generador de riqueza, el impulso privado genera riqueza, pero al mismo tiempo, y esto es en lo que ha fallado el Estado peruano los últimos 30 años, el Estado tiene que estar presente y vigilante de que se cumplan con las normas y con las reglas para que, por ejemplo, no haya abuso contra los trabajadores, para que, por ejemplo, no haya posiciones dominantes dentro del mercado, como las que suele tener el señor López Aliaga en su práctica privada. O sea, esas cosas tienen que eliminarse. ¿Quién se asegura eso? El Estado. ¿Eso cómo se llama? Economía social de mercado. ¿Qué ha fallado en los últimos años en el Perú? Que la primera parte sí se hizo, se permitió mercado libre. Eso es liberalismo puro y duro. O sea, eso puede ser en la Constitución chilena, no en la peruana. Mientras que en el Perú, en lugar de aplicar correctamente la Constitución, no, el Estado se puso de costado. Por eso es que cuando viene la izquierda con estos discursitos facilitos de cambio de Constitución, que es un engañamuchachos, lo he dicho más de una vez, en realidad no está diciendo nada. Primero, no va a cambiar nada si cambiase la Constitución. Y segundo, les invitaría a que la lean. Porque si la leyesen, se darían cuenta que no ha sido aplicada en el Perú. Bien. Lo que hay que hacer es aplicarla más bien para cambiar las cosas. Alberto, vamos a ir a una pausa, pero lo dejo con esta inquietud. Acabamos de hablar del tema, del problema que tiene usted con los candidatos al Congreso. Supongamos que eso se resuelve. Acaba de hablar de la experiencia pepecista en el Parlamento, en la Constituyente.
¿Cómo diablos se va a gobernar el Perú con el Congreso que se nos viene? Porque sea como sea, vamos a tener 9, 10 bancadas. ¿Cómo gobernar después de la experiencia que acabamos de vivir estos últimos 5 años? Vamos a la pausa y regresamos con Alberto Bengolea. Gracias. Bueno, usted es de un partido, pero incluso otros partidos como Acción Popular han tenido claramente problemas en los últimos años, incluso para que su bancada le responda al partido. O sea, así está. Y si ese es un partido, digamos, con historia, ¿qué podemos esperar de bancadas que van a estar completamente desamarradas de una afiliación? Y esto evidentemente va a repercutir en la dificultad que tenga el Ejecutivo para gobernar. Basta ver los últimos 5 años. Y que, claro, ahí teníamos al principio una mayoría fujimorista, pero luego ni siquiera se dio la mayoría fujimorista. Pero es esta suerte de archipiélago de bancadas. ¿Cómo se va a gobernar? ¿Cómo gobernar ante una situación así que nada promete que esto vaya a mejorar? Primero que nada con experiencia, no con improvisación. Segundo, aprovechando la misma circunstancia electoral, el diseño electoral peruano nos lleva a una segunda vuelta que es forzosamente un momento de entendimientos, ¿no? Tú sabes, porque lo hemos conversado alguna vez en tu programa, que durante todo el año pasado nosotros hicimos un esfuerzo muy grande por tratar de lograr un gran consenso, unidad nacional, ¿te acuerdas? En el que lamentablemente fracasamos. Pero la segunda vuelta es una gran oportunidad para lograr esos consensos. En esa segunda vuelta tú tienes tiempo suficiente para convocar a todas las diferentes colectividades políticas y ponernos de acuerdo y decir, ok, este es el plan de gobierno, hacia acá vamos, en esta dirección, todos juntos, precisamente para generar gobernabilidad. Eso es lo primero. Segundo, capacidad de diálogo y capacidad de concertación. Creo tenerla, creo que me conoces también y crees que yo soy perseverante en el diálogo, en conversar, en llegar a acuerdos, en dejar de lado las diferencias para buscar las coincidencias, porque solo sobre las coincidencias se puede construir. Este es un discurso mío de toda la vida, así que no estoy inventándolo. Así que primero, aprovechar el diseño constitucional peruano. Segundo, gran capacidad y mucha paciencia para lograr la concertación. Y tercero, tratar de explicarle a la gente la enorme responsabilidad que tiene. Si se va a dispersar el voto como se va a dispersar, yo le pido un favor a la gente. Votemos bien, por favor. O sea, el Perú que tenemos es producto del desacierto de todos nosotros. Los políticos corruptos, incapaces, pero los no políticos también, porque nunca se compraron el pleito, porque no metieron el hombro cuando había que meterlo, y ni siquiera tuvieron la capacidad de pensar bien el voto. La gente o no iba a votar, o iba a votar diciendo, bueno, ¿por quién dice las encuestas? ¿Quién dice periodista? ¿Por qué vas a votar tú? Ya será, pues. O el voto de protesta. Cuando uno vota, no protesta. Cuando uno vota, no hace gracias. Uno vota en serio. Porque les voy a contar un secreto. Yo estoy en campaña, pero en todas las listas, algunas de repente no, pero en casi todas, hay gente buena. Entonces, si usted quiere votar por una lista determinada, muy bien. Pero por favor, elija a alguien bueno. O sea, un profesional competente, una persona honorable. Porque con profesionales competentes y honorables uno puede entenderse. Y nos podemos sentar a conversar y podemos llegar a consensos. Así que creo que la tarea es triple, sin ocultar que efectivamente tú estás planteando una dificultad muy seria, sobre todo a la luz de los últimos años en el Perú. Pero yo confío en la capacidad que tenemos de negociación, de conversación, de transparentemente llegar a concertación en esa segunda vuelta. Y quiero confiar que el pueblo peruano esta vez elija bien y piense en el nombre y apellido de las personas a las cuales va a mandar al Congreso, entendiendo que deben ser gente con capacidad de concertación, no con ganas de pelear. Si ustedes ven un peleón, no voten por él. Necesitamos gente que tenga capacidad de concertar, de conversar y de poner al Perú primero. Bien. Esa es una tarea de todos los peruanos, que tenemos que cumplirla en las próximas elecciones. Así Hay que votar bien. Un voto responsable, qué duda cabe. Gracias, Alberto Bengolea, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte en su campaña. Vamos a ir nosotros a una... Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.